¿Crees que se puede unir a todas las denominaciones cristianas en una sola denominación o iglesia? ¿Habla la Biblia de la subdivisión de la iglesia en denominaciones? ¿Qué diferencia hay entre unidad y unicidad? ¿Qué tanto conviene la creación de un solo aparato eclesial? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Un rebaño y un pastor. Cuando el apóstol Juan recibió la orden de escribir una carta a cada una de las 7 iglesias de Asia, buscó a quien hablaba con él. Y vio al Señor Jesucristo en medio de 7 candeleros de oro y teniendo en su mano derecha 7 estrellas. Y el Señor mismo le dijo: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el templo judío había un solo candelero en el lugar santo. Pero en esta visión, el apóstol Juan ve 7 con Cristo Jesús al centro. Así pues, cada congregación local en cada parte del mundo es en sí un templo del Señor, cuyo centro de adoración es el Señor Jesús. Y el que sean 7 significa la totalidad de congregaciones en el mundo y que todas representan la plenitud del culto a Él. Que está en medio significa que el Señor Jesucristo es el centro de la predicación cristiana. Él es el centro de la iglesia. Cristo Jesús es la base de la iglesia, su razón de ser, su sustentador, y sigue en medio porque no la ha abandonado, sino que permanece con ella y en ella. La iglesia es importante para Él, es su iglesia. La cuida, la fortalece y la ama, pero también la reprende cuando necesita cambiar o mejorar. Él es su regente. Cristo Jesús siempre visita y está al tanto de sus congregaciones. La unidad de la iglesia. Jesucristo es la razón de la existencia de la iglesia y la base de su unidad. Sin Él, la iglesia no existiría. Por esto, ya no hay centros de cultos terrenales ni peregrinaciones, sino que el Señor Jesús pasó a ser el templo de la iglesia, el centro de la Nueva Jerusalén y su luz. Al inicio, los que salieron de la férreamente cerrada estructura del judaísmo formaron la iglesia gozando de su libertad. Pero la iglesia no fue constituida por el Señor Jesucristo para ser otro redil, una institución paralela y opuesta a la judía. No, fue formada en la libertad que Jesucristo ofreció. El Señor creó la iglesia como un organismo vivo para lograr metas y objetivos espirituales por medio del Espíritu Santo, pasando nosotros a ser colaboradores suyos. Encerrar a la iglesia en el redil de una institución le hace perder su naturaleza misionera y marchita sus variadas expresiones espirituales. Es evidente que la unidad de la iglesia está basada en Cristo y en los valores y normas bíblicas que todos los salvos compartimos y que guían nuestra conducta. Desafortunadamente, hoy todos los ministerios y congregaciones se presentan a sí mismos a modo de redil o aprisco, como pequeños reinos, círculos o clubes exclusivos, y otras más bien son sectas.
Esto ha hecho pensar a muchos en que la unidad de la Iglesia debe basarse en una jerarquía institucional. Si bien la unidad de las iglesias para lograr objetivos comunes pasa por articular esfuerzos y conocimientos entre los distintos grupos cristianos, no es necesario institucionalizar este esfuerzo conjunto, burocratizando la iglesia. Institucionalizar la iglesia hace que los pastores y demás ministros antepongan los intereses de la organización o los propios intereses a los objetivos, valores y símbolos bíblicos. Cuando los ministros y denominaciones imponen sus propios estándares de pensamiento y conducta, usurpan la función administrativa que le corresponde al Espíritu Santo y se convierten en malos pastores, pues no buscan ministrar a las personas con sus recursos, sino administrar los recursos de las personas para beneficio propio y no para la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Unidad o unicidad. Hay varios detalles en la Biblia que demuestran que la naturaleza de la iglesia es heterogénea o variada desde sus orígenes. El Señor Jesús reprendió a sus discípulos por prohibirle predicar a uno que no era discípulo suyo. Algunos se identificaban con Pedro, otros con Apolos o con Cristo. Y el apóstol Pablo habló de no edificar sobre fundamento ajeno. Todo esto nos hace saber de la independencia y la autonomía que había entre las congregaciones de la iglesia primitiva. Los 4 evangelios revelan la predicación de los primeros cristianos llena de detalles diferentes, y estos detalles marcaron particularidades teológicas entre las comunidades cristianas primitivas que influenciaron. Como aún no se había formado el canon del Nuevo Testamento, los creyentes tenían acceso solamente a 1 o 2 escritos de los apóstoles que les habían llevado el evangelio. Así, en Alejandría se predicaba con el evangelio de Marcos. En Jerusalén se usaba el del apóstol Mateo. Asia estudiaba el evangelio de Juan, y entre los gentiles estaba el evangelio de Lucas. Y en cada uno de estos lugares se formaron escuelas teológicas con enfoques propios. Y la historia de la iglesia enseña que la comprensión de los implícitos y explícitos bíblicos formó el pensamiento de las diversas iglesias locales, y así surgieron la iglesia copta, la iglesia armenia, la iglesia ortodoxa, etc., caracterizándose cada una según sus propios distintivos confesionales. Pero ninguna rama de la iglesia primitiva se sentía desligada de la generalidad de la iglesia, sino como una subdivisión de la cultura iniciada por el Señor Jesús y normada por su ley. Así pues, la unidad de la iglesia no es física, sino espiritual, no es teórica, sino práctica, no es una norma legalizada en documentos, sino una norma escrita en los corazones. Por esto el apóstol Pablo presenta la unidad de la iglesia como garantizada solo por el Espíritu Santo y generada en el vínculo del amor y de la paz. Como se ve, el Nuevo Testamento nos muestra que respecto a la unidad institucional de la iglesia, la práctica es la de una iglesia descentralizada. Hay 4 maneras de explicar el carácter diverso de la iglesia que instan a procurar una unidad orgánica y no física. La iglesia como cuerpo, la iglesia como edificio, la iglesia como entidad social y la autosimilitud. La iglesia como cuerpo se identifica a cada creyente en particular como miembro de la iglesia local con sus dones y ministerios particulares. De la misma manera, cada denominación y organización cristiana es un sistema funcional dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en general. Y al igual que los miembros en particular,
las denominaciones también poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. De esta manera, la Iglesia en general es una unidad, aunque está compuesta de muchas denominaciones, y todas son de Cristo. Y así como los miembros de cada iglesia local, las denominaciones también entre sí comparten un lazo en común, independientemente de su origen, doctrina o ministerio. La iglesia como edificio. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un edificio cuyo objetivo último es ser un templo para Dios. Sabemos que un edificio está constituido de varios subsistemas, que en el caso de la iglesia son los ministerios, que por diversas razones propician una sana subdivisión en la iglesia. Este tipo de subdivisión afecta positivamente el desarrollo de la iglesia, enriqueciéndola directa o indirectamente. Cada sana subdivisión de la iglesia, motivada por los dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo, satisface necesidades específicas entre las gentes que previas subdivisiones no han podido saciar. También hacen superar estancamientos o retrocesos en el avance de la iglesia. Si no fuese así, todos estaríamos recibiendo o dando misa en latín, o ya no existiéramos. Es necesario pues un intercambio entre los subsistemas del edificio iglesia, creando redes y puntos de encuentro para interactuar entre todas las denominaciones, buscando llenar de contenido la vivencia cristiana de todos. De esta manera, a la estructura del edificio se superpone el edificio acabado, pues la generalidad de la iglesia es la que da sentido funcional al todo, a su existencia. Por tanto, al ver a cada denominación como subdivisión o como subsistema, la unidad de la iglesia no debe entenderse como unicidad, sino como unidad en la diversidad. La iglesia como entidad social. La subdivisión es natural a toda organización y en la iglesia, saturada por la sana doctrina, la subdivisión es necesaria para perpetuar el cuerpo de Cristo. Los procesos sociales de atracción y selección motivan la agrupación de los creyentes con intereses y puntos de vista comunes, facilitando la retención de los conversos a la fe de Jesucristo. Entre más correspondencia entre los miembros de una congregación, mayor es el compromiso con las tareas del reino de Dios sobre la tierra y menor la rotación o abandono de su membresía. Esto explica el por qué algunas personas que nosotros evangelizamos aparecen congregándose en otra iglesia. Su afinidad de pensamiento y conducta es lo que determina su elección de iglesia. Esto explica también por qué la iglesia todavía existe, a pesar de tantas denominaciones y de la existencia de falsos profetas y falsos maestros. Es que, a diferencia de los movimientos y organizaciones seculares, la verdad de la iglesia no es voluble, sino que permanece firme, incluso ante las puertas del mismo Hades. La verdad de la iglesia está basada en Dios, quien es inmutable. También está basada en la palabra de Dios que permanece para siempre. Y los que confiamos en Cristo también permaneceremos para siempre. La iglesia es una contracultura respecto del mundo. Al igual que debió ser Israel, la iglesia es una civilización basada en toda una forma de vida regulada por la palabra de Dios que motiva a una conducta santa contrapuesta al mundo. Por esto, las subdivisiones motivadas por doctrinas de hombres son un intento innecesario de adaptar los postulados bíblicos a las filosofías de este mundo cambiante. Y la actitud sectarista de algunas de ellas está motivada por el juego de poder.
Autosimilitud en la Iglesia. Algunos unicistas aducen desorden y caos en la proliferación de iglesias y ministerios, que más parece ser producto de alguna psicopatología. No obstante, los sociólogos han descubierto orden en un aparente caos. Por ejemplo, hay un cierto orden en la formación de ciudades aparentemente mal urbanizadas, e incluso hay orden en el desarrollo de las guerras. Una mentalidad formada en los conceptos de patrón, estructura y simetría lineal no comprende que en realidad la vida social en la que interactúa la Iglesia es más compleja y dinámica de lo que se desea aceptar. Tan compleja que desde una perspectiva global el comportamiento social en realidad no es lineal ni simétrico. La conducta de las personas en general sigue patrones dinámicos de naturaleza autosemejante o fractal. En su desarrollo y manera de organizarse, los grupos de personas tienden a parecerse entre sí de un modo fundamental, independientemente de las circunstancias del lugar, época o situación. Y siendo que la Iglesia está formada por personas, la Iglesia igualmente muestra esta heterogeneidad explicada por la geometría del caos o de autosimilitud. De aquí que el comportamiento concreto de cada subdivisión de la Iglesia es diferente, pues manejan su propio conjunto específico de parámetros. Sin embargo, el comportamiento de cada denominación es un reflejo de una misma tendencia subyacente en la Iglesia en general. Por esto, todas las manifestaciones de la Iglesia están completas en sí mismas y ninguna es deficitaria de nada, especialmente en cuanto a la presencia plena de Cristo y del Espíritu Santo, así como del conocimiento del Padre, siempre y cuando sean cristocéntricas y bíblicas. Pero esta dinámica autosemejante, abierta y autoorganizada de la Iglesia como un cuerpo o un edificio con sus subsistemas o subdivisiones naturales, se rompe y se daña con la implementación de normas que obliguen a seguir un conjunto de reglas unionistas o uniformadoras. Conclusión. El Señor Jesucristo nos acoge a todos valorando nuestras diferencias. Él no busca uniformar, sino dignificar. Los creyentes no nos distinguimos por un uniforme, sino por el modo de vivir, revelando fidelidad a Cristo. Muchos buscan la unidad de las denominaciones cristianas mediante un gobierno central que las aglutine y subordine. Pero en la Iglesia no existe la globalización. Su naturaleza es descentralizada. Al homogeneizar se quiebra la creatividad. Al globalizar se promueve la exclusión. Al uniformar se genera el totalitarismo. La unicidad elimina la diversidad porque crea estándares estereotipados. Los valores ineludibles para una convivencia cristiana sin prejuicios ni exclusión son el respeto, la tolerancia y la justa valoración de la diversidad en la que se manifiestan las distintas denominaciones. Debemos reconocer que todos podemos aprender de todos, que todos podemos aportar mucho y que solamente entre todos nos complementamos. No es cierto que así como hay un único Señor, debe haber entonces una única institución llamada Iglesia en sentido material y legal. Tampoco es cierto que haya congregaciones o instituciones que sean la real continuidad histórica de la sucesión apostólica. En Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas se evidencia que la continuidad de la Iglesia en las congregaciones locales no dependía de la jurisdicción de los apóstoles en Jerusalén, sino del Espíritu de Dios.
La unicidad busca poder y control sobre la grey. Es monolítica, cerrada y con una estructura mental obtusa y esclerótica. Ese no es el estilo del Señor Jesús. Él no es posesivo ni particularista. No es impositivo, sino que promueve la libertad, la creatividad, la iniciativa y espera nuestra disposición a servirle. No nos encerremos en el particularismo. Disfrutemos la unidad mediante el respeto de la diversidad. Practiquemos el pluralismo mediante la comunión con los demás en lo esencial y dejando lo secundario a la libertad de todos. Aprendamos de la historia de una iglesia jerárquica, no la repitamos. La palabra jerarquía, que significa poder sagrado, identifica al movimiento unicista. Y la unicidad jerárquica ha traído nefastas consecuencias a la iglesia, tales como la tergiversación del sentido pastoral, el culto a la autoridad religiosa, burocracia, etc. Todo esto ha ocasionado el desprestigio de las jerarquías, por el rechazo de los líderes hacia los hermanos menos capaces y por dar lugar al repudiado autoritarismo. Y no olvidemos los vicios que se derivan de un poder absoluto, tales como servilismo, falta de iniciativa y creatividad, miedo a la autoridad, apatía hacia los asuntos de la iglesia, resentimiento, muerte de la fe, etc.